Hola amantes de la ciencia. Bueno, hoy por fin volvemos a la temática que ya sabéis que a mí me apasiona, que es la genética. Y es que hoy vamos a hablar de clonación. Vamos a hablar un poco de generalidades, de en qué consiste, cómo se utiliza en el laboratorio, hasta dónde hemos llegado hasta ahora. Y en el próximo vídeo tocaré el tema más controvertido y a la vez más interesante, que se trata de la clonación humana. ¿Estáis listos? Pues vamos con una nueva entrega de Con K de Potasio. Bueno, dentro del contexto científico, lo cierto es que la palabra clonación tiene distintos significados, sobre todo dependiendo de la aplicación que busquemos. Por un lado estaría la más utilizada de todas, que sería la clonación genética, que consiste en conseguir muchas copias de un gen concreto. Luego tendríamos la clonación reproductiva, que consistiría en hacer una especie de reproducción artificial donde hacemos copias de individuos que ya existieran, que sería el caso de la oveja Dolly. Y por otro lado tendríamos la clonación terapéutica, que sería la que se aplicaría a humanos, que está en desarrollo en las primeras etapitas, que consistiría en hacer clonaciones de tipos celulares para tratar distintas patologías. Así que hoy me voy a centrar sobre todo en las dos primeras y en el próximo vídeo trataremos de la tercera. El caso es que hoy en día siempre que hablamos de clonación se nos viene a la cabeza, pues yo que sé, Parque Jurásico, la oveja Dolly, pero hoy vamos a empezar por cosas más pequeñitas. Aún más pequeñitas. Aún más pequeñitas. Sí, vamos a empezar por las bacterias. Lo cierto es que la clonación tiene lugar en la naturaleza. No es otra cosa que conseguir muchas copias de lo mismo. En el caso de las bacterias, como se reproducen de manera asexual, su reproducción consiste en hacer copias de sí misma. De esta manera, en las bacterias la única manera de tener una variabilidad genética es a través de mutaciones o mediante captación de ADN exógeno por distintos mecanismos. Os hablé de alguno de ellos en el vídeo de superbacterias, os lo dejo por aquí. Así que en el laboratorio nos aprovechamos de esta ventaja que nos ofrecen las bacterias para conseguir muchas copias de un gen de interés biotecnológico, utilizando a las bacterias como herramienta en ingeniería genética. En el laboratorio se utiliza muchísimo un tipo de ADN circular al que se llama plásmido o vector, que está diseñado de manera que hay ciertas regiones que permiten intercambiar fragmentos. Por decirlo de alguna manera, es como hacer un corta-pega, quitando partes que no nos interesa e introduciendo genes que nos puedan interesar. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un plásmido, le cortamos en una zona y esa zona la sustituimos por un gen que codifica, yo qué sé, para la insulina. El tema es que introducimos este plásmido en una bacteria. Y esta, al reproducirse, también va a reproducir nuestro plásmido, de manera que al final en un cultivo de bacterias tendremos muchas copias del gen que hemos introducido. Y si además este plásmido también lleva las instrucciones para producir esta proteína, para producir insulina, lo que tendremos es insulina producida en bacterias. Y generalmente la bacteria que más se utiliza es la famosa Escherichia coli. ¿Cómo te quedas si te digo que la insulina con la que se tratan los diabéticos está producida por bacterias de la caca? ¡Boom! Esto es lo que se llama producción de proteínas recombinantes. Y no penséis que es una panacea. Lo cierto es que la producción de proteínas en bacterias tiene muchas limitaciones. Tantas que si quiero hablar de ello debería dedicarle un vídeo completo. Así que vamos a continuar con el tema de la clonación. Esto es lo que llamaríamos la clonación genética. Pero ¿qué pasa con la clonación reproductiva? ¿Cómo conseguimos clonar un organismo vivo? ¿Un animalito? Yo sé que queréis que os hable de dinosaurios, pero lo primero que hay que hacer para hablar de la clonación de animales es hablar de Dolly. Es inevitable. Bueno, como hemos comentado, la clonación tiene lugar de forma natural en la reproducción asexual, pero no penséis que esto solo ocurre en organismos como bacterias o levaduras. Una versión de esto ocurre en nuestro propio cuerpo. Y es que al final todas nuestras células proceden de una primera y única célula. Esta primera célula, que sería pues el óvulo fecundado, se fue multiplicando y a medida que se multiplicaba las células se iban diferenciando. ¿Qué quiere decir esto? Que van adquiriendo una función concreta. Pero lo cierto es que la información genética de todas nuestras células es a priori la misma. Lo único que varía es la forma en que estos genes se leen. Por lo tanto, la clave para producir dos animales idénticos es que la célula de partida sea exactamente igual, ¿no? Pues sí.
Y esto es básicamente lo que ocurre en gemelos idénticos. Pero entonces, ¿cómo podríamos hacer un clon de un organismo adulto, de un animal adulto? Tendríamos que utilizar una célula ya diferenciada, ¿no? Pues sí, y esto es lo que ocurrió con Dolly. La célula de partida para dar lugar a Dolly fue una célula mamaria. El problema es que esta célula no sabe dar lugar a todos los tipos celulares, no sabe dar lugar a un nuevo organismo. No porque no tenga las instrucciones para ello, que las tiene, sino porque no se acuerda de cómo hacerlo. Está demasiado acostumbrada a ser una célula mamaria. Así que lo que necesitamos es una célula que sepa dar lugar a un organismo completo. ¿Se os ocurre alguna? Pues claro, un óvulo. Por lo tanto, lo que necesitaríamos sería la información genética de esta célula mamaria y además un óvulo que sea capaz de leerla. Lo que se hizo fue coger el núcleo de esta célula mamaria e introducirlo de manera artificial en un óvulo enucleado de oveja. O sea, es un óvulo al que se le había quitado su propio núcleo y se le había introducido el núcleo completo de la célula mamaria. Además, en este proceso, como hay que pinchar este óvulo, es como que le damos la instrucción al óvulo para que diga ¡buh! Me han fecundado. Es como si fuera el espermatozoide, ese pinchacito. Y esto lo que hace es inducir la división celular. Esta célula se va dividiendo en varias células y lo que conseguimos es una masa de células que se llama blástula, que es lo que ya implantamos en la oveja, pues por ejemplo la oveja que nos dio el óvulo, ¿vale? Lo introducimos ahí y esperamos a que se geste la criatura y nazca una ovejita que es genéticamente idéntica a aquella de la que extrajimos la célula mamaria. Ya tenemos un clon. Parece fácil, ¿no? Pues fue el único caso con éxito de 277 intentos. A ver, es un proceso muy complejo en el que intervienen muchísimos mecanismos reguladores. Además, tened en cuenta que le estamos pidiendo a un núcleo viejo que se comporte como un núcleo de jardín de infancia, que a lo mejor está un poco cansadete él con sus telómeros cortos y eso. Otro día hablo de los telómeros. Pero bueno, en esencia este sería el mecanismo por el cual se clonan animales. Entonces, ¿se pueden clonar animales extintos? Bueno, vamos a recopilar un poco todo lo que necesitamos para clonar un animal. En primer lugar, necesitamos toda la información genética del animal que queremos clonar. Es decir, una célula que haya mantenido su núcleo en perfectas condiciones, todo su ADN esté ahí. ¿Fácil? No. De hecho, cuanto más tiempo ha pasado desde la extinción de este animal, más difícil será conseguir este ADN completo. Después necesitaríamos también una célula germinal, pues en este caso hemos hablado de un óvulo, capaz de albergar esta información genética y leerla para dar lugar a un nuevo organismo vivo, que lo ideal sería que fuera de la misma especie, que si no puede ser, pues lo más parecido que podamos encontrar, porque al final no vas a clonar un avestruz en un huevo de codorniz, ¿no? Pues eso. Y por último, en el caso de mamíferos, pues un útero que sea capaz de albergar esta criaturilla nueva, que de nuevo lo ideal sería que fuera de la misma especie y si no, pues si no puede ser lo más parecido que haya. Por lo tanto, en el caso de clonar especies extintas, lo ideal es que la mayor parte de estos componentes sean de esa propia especie. Por ejemplo, en el caso de especies que están en peligro inminente de extinción, lo que se está haciendo es guardar embriones, de manera que ya no haya que fecundar un óvulo externo, sino que el propio embrión ya es de la especie que queremos reproducir y la podremos recuperar cuando las técnicas de clonación pues estén más perfeccionadas. Y para animales que lleven millones de años extinto, pues yo qué sé, imagínate que quieres recuperar un mamut, pues ¿cómo lo harías? Pues utilizando un elefante, ¿no? Pues si no dices un elefante, es que te falta una patata para el kilo. Eso siempre que tengamos el genoma completo del mamut. Cogeríamos ese genoma, lo introduciríamos en un óvulo de elefante y lo implantaríamos en un elefante que lo pudiera gestar. A ver si sale. Respecto a los dinosaurios, o sea, ¿hasta qué punto Parque Jurásico podría ocurrir? Pues si os interesa, quizá debería hacer un vídeo hablando solo de esto, ¿no? De hasta qué punto es posible y de las cosas que están bien y mal en la película. ¿Qué os parece? Comentádmelo abajo. Ya sabéis que en el próximo vídeo hablaremos de la clonación humana, de hasta dónde hemos llegado, de las aplicaciones que tiene, de las implicaciones éticas, un poquito de todo. Hasta entonces ya sabes, dale a like al vídeo si te ha gustado, suscríbete y sígueme en redes sociales para enterarte de lo que estoy haciendo. Y por fin, comparte el vídeo con todo el mundo para encontrar nuevos amantes de la ciencia. Eso es todo por hoy, nos vemos pronto, adiós. Esto solo ocurre en organismos como bacterias o levaduras. Es que
Me da miedo que se coma las flores.